Listo. Buenos días, empezamos. Alan Jerónimo, Presente. hijo de la cámara, gracias. Profesor, la tengo prendida. Bien. Este, Delgado García, Delgado García no está. Alexis Lizarazo falla. Presente, Bien. Matoma Perdomo, presente, bien. Rojas Cárdenas, Rojas Cárdenas no está. Bien. Martínez Lamilla, Martínez Lamilla, Presente, profesor. Oyola Rodríguez, Presente, presente. Bata Cárdenas, Presente, profe. Bata de la cámara, Bata la cámara, No sirve, profe. y usted ya pasó el informe de coordinación. Aún no, profe, pero si te puede ver que la tengo activada y me sale un gato. Ujú. Bien. Tiene que pasar el informe, listo. No, esta excusa no existe, no es válida, listo. Listo, profe. Bermeo, profesor, usted ya me llamó. Presente, presente. Bermeo no tiene cámara, ¿no? No, no, profe, ando trabajando. Gutiérrez Caviedes, Gutiérrez creo que dijo que. Presente. Ah, Gutiérrez Caviedes es válido, ok. Eh, Guevara Alba, Guevara es el que me informó que no tiene ni cámara ni micrófono. Escriba, hijo. No, por eso, escriba, por eso. Listo, Harley. Dayana Calderón Ramírez no está, no existe. David Steven Vega Gómez. Presente, profe. José Ángel Bernal. José Ángel Bernal. José Ángel Bernal no existe. Dayana Calderón tampoco. David Steven Vega, ¿quién es? Presente, presente. Se Ah, listo. me... David Steven Vega no está. Presente, profe. Ah, bien, ok, qué pena. David Steven Vega. Iván Andrés Hoyos. Presente, profesor. Listo.
Listo. Bueno, damos inicio como tal a la sesión. Yo no entiendo por qué. Ah, no, ya. Damos inicio como tal a la sesión de ciencias sociales, la sesión número 3. Antes de continuar, les quería hacer una pregunta. ¿Han tenido algún tipo de inconvenientes, algún tipo de problema, algún tipo de dificultad referente al tema de la presentación de trabajos, referente al tema de descargar las guías? Eh, frente a todo este tipo de temas, ¿han tenido algún problema con el desarrollo como tal? ¿Las guías han sido claras? ¿Las preguntas problemáticas han sido claras? ¿No han tenido problemas con la investigación, con los archivos que se les dan? ¿Han tenido algún inconveniente con todo eso que les estoy diciendo? No, señor, no, señor. Listo, ok, ninguno. Ninguno ha tenido inconvenientes. Vali, Estefanía, Vega, No, señor, no. listo, todo claro hasta el momento. Bien, entonces esto vamos a dar inicio como tal aquí al tercer tema, pues. Recordemos que el primer tema fue como una clase introductoria, hablamos de lo que eran las ciencias sociales, la importancia de conocer la historia, la importancia de conocer, pues, digamos, los diferentes tipos de contextos y, pues, obviamente, cómo ese tipo de situaciones, de sucesos históricos, pues, han afectado directamente como tal la sociedad actual. ¿Listo? Entonces, nosotros vamos a ver lo que fue el día de hoy. En la segunda semana hablamos un poco de lo que fue el origen de la Edad Moderna, por qué se le acuña este término, desde qué año hasta qué año abarca como tal este periodo histórico, el tercero como tal de la historia. Recordemos que el primero fue la Edad Antigua, posteriormente la Edad Media, este es el tercero de la historia, y pues estamos viviendo como tal el cuarto de la historia que vamos a verlo pues ya, digamos, durante el transcurso de este semestre. ¿Listo? Entonces, pues en este orden de ideas, hoy nosotros vamos a hablar como tal sobre el tema de las corrientes de pensamiento como tal en la Edad Moderna y vamos a mirar cómo surgieron pues como tal estas corrientes, cuáles son las características de estas, que si bien es cierto pues fue una época como tal donde digamos que el tema del pensamiento fue de los más importantes, el tema de las corrientes de pensamiento fue de las más, digamos, cambiantes a lo largo de la historia. ¿Por qué? Porque pues obviamente hay una serie de factores que cambian, transforman como tal la forma de ver, de concebir el mundo y pues obviamente eso digamos que afecta directamente no solo la academia, no solo la cultura, sino también obviamente la sociedad. ¿Por qué? Porque debido a estas corrientes de pensamiento, pues automáticamente se empiezan a aplicar en diferentes ámbitos como la política, la filosofía, el arte, la cultura, entre otro tipo de, que de espacios, pues que obviamente van a generar cambios dentro de la misma sociedad, cambios directamente sociales. ¿Listo? Entonces, pues vamos a empezar hablando lo que es el pensamiento de la edad moderna y pues obviamente el llamado pensamiento moderno, que si bien es cierto, pues es ligado como tal a esta época, ha ido cambiando pues referente al contemporáneo, pero pues obviamente con las bases en este tema tiene pues obviamente tres características determinadas, la cual la primera es el objetivismo, es decir, la capacidad de describir distintos fenómenos de manera independiente de quien hace la descripción. Aquí yo hago la referencia y cuando hablo que el objetivismo, que es la capacidad de describir fenómenos de manera independiente de la descripción, quiere decir que todo aquello que se explica a través del pensamiento, bueno, a través de ciertos factores, nosotros tenemos que sustentarlo no como como nosotros los seres descriptivos, sino bajo una serie de parámetros que lo vamos a ver a continuación y que yo tendría que comprobar, pues obviamente de que este suceso, de que esto que yo voy a exponer, pues obviamente tiene unos factores como tal científicos. Entonces, pues obviamente aquí, cuando hablamos de objetivismo, es que nosotros tenemos que hacer las respectivas investigaciones, pero un segundito, tenemos que hacer las respectivas investigaciones, pues obviamente de acuerdo a parámetros científicos y no tiene que ver nada con la explicación, lo que nosotros pensamos de manera totalmente individual, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, sobre el tema
de las creencias religiosas, por decirlo aquí en este contexto, que digamos que generalmente eso era lo que decía la manera descriptiva, o sea, cada uno tiene su manera de sentir el tema de Dios, entre otro tipo de situaciones, y ya con lo que es la ciencia o con lo que es el pensamiento como tal moderno, tiene que ser algo totalmente sustentable, algo con, de alguna manera tangible, ¿listo? Por otra parte, pues es el positivismo, o en otras palabras, la posibilidad como tal de identificar diferentes tipos de leyes o reglas generalizadas o generalizables como tal que gobiernan estos fenómenos. Es decir, que en el positivismo, pues prácticamente todo aquello que yo estudie, que yo investigue, pues obviamente debe ser basado como tal en leyes naturales o en reglas que se generalizan para poder generar o crear ciencia, ¿listo? Es decir, las tenemos que seguir para poder dar un sustento como tal viable, un sustento que se pueda explicar bajo cierto tipo de fenómenos o bajo cierto tipo de pensamientos. Y pues una tercera parte o una tercera como tal característica es como tal la predicción, que se refiere pues obviamente a la capacidad de conocer el devenir futuro de un fenómeno, y pues obviamente esto se da si conocemos las leyes que rigen su dinámica, así como las condiciones iniciales. Entonces, ¿esto qué significa? Pues obviamente frente a la investigación, pues obviamente nosotros debemos predecir qué va a pasar con esta situación. Por ejemplo, el tema de, pues, de la lluvia. Obviamente, para poder nosotros explicar el fenómeno de la lluvia, nosotros tenemos unas reglas, unos, unos qué, unos parámetros naturales que pues obviamente eso lo que va a hacer es que nosotros sepamos más o menos en qué tiempo va a llover y todo este tipo de situaciones que pues obviamente tiene fenómenos, y pues obviamente se explican y pues predicen aproximadamente cuándo van a ser, por ejemplo, las épocas de lluvia, entre otro tipo de situaciones, ¿listo? Porque se abarcan leyes naturales que prácticamente caracterizan este tipo de temas, ¿listo? Entonces, pues en este orden de ideas nosotros vamos a ver aquí tres corrientes de pensamiento que, si bien es cierto, hay una muy, digamos que tiene la misma situación, pues de otra se le da, perdón un segundo, tengo que escribir una mamá, pero bueno, no es problema. Esto, entonces, en este orden de ideas, pues nosotros vamos a ver tres corrientes de pensamiento, que si bien es cierto, el humanismo y el antropocentrismo son con características similares, abarca unas, digamos, diferencias una de la otra, ¿listo? Pero un segundito que una mamá me está escribiendo, pero un segundito. Listo, qué pena. Entonces, empezamos con la primera corriente de pensamiento, que es el humanismo, que pues obviamente este humanismo sé que se da inicio como tal ¿en la qué? En Italia, durante el siglo aproximadamente XIV, es decir, recién iniciado la Edad Moderna, y pues se fundó en diferentes ciudades que hoy por hoy son, digamos, legados culturales de este contexto. Por ejemplo, lo que es la ciudad de Roma, la ciudad de Florencia, Venecia, entre otros, que pues en Venecia se hace el Festival de Venecia, que tiene mucho que ver o hace alusión mucho a lo que fue la época moderna, inclusive en algunos casos la Edad Media, y se hacen diferentes festivales pues artísticos, culturales sobre esta temática, ¿listo? ¿Cuáles son uno de los pensadores más importantes o se origina con qué pensadores? Está con poetas y también pensadores como lo es Dante Alighieri, que escribe una obra bastante interesante que se denomina La Divina Comedia, donde pues trata de explicar también ciertos aspectos religiosos y ciertos comportamientos humanos e encantos, creo que es que él lo hace, donde pues explica, digamos que dice que hay 9 círculos del infierno, de acuerdo a lo que haya hecho cada hombre, pues estará en determinado círculo, que obviamente, pues, obviamente enfoca como tal
sus escritos, sus poemas, pues en el tema religioso también y en el comportamiento como tal humano. Por otra parte está también Francesco Petrarca y Giovanni Boccaccio, artistas bastante interesantes de la época, ¿listo? Y fue pues a partir de 1450 que con la invención de la imprenta, pues a manos de que de este man que se me olvidó el nombre, me disculpan, Gutenberg, creo que fue, sí, Gutenberg, Gutenberg, si no estoy mal, fue el que inventó la imprenta, pues obviamente esto hizo que esta corriente de pensamiento alcanzara como tal su apogeo debido a la difusión masiva de sus ideas, ¿listo? Entonces, pues, el intelectual como tal, Giovanni Pico de la Mirandola, fue uno de los artistas principales de esta época y fue el primer personaje en que acuñó este término humanismo para designar al movimiento. ¿Y por qué razón lo llamó humanismo? Porque pues obviamente digamos que el ser, el humano como tal, la persona, el hombre, pues digamos que tenía mucho que ver en esta corriente de pensamiento, sobre todo por diferentes accionares, ¿listo? Entonces esto, pues en este orden de ideas, muchos más artistas o muchos más personajes alcanzaron notoriedad eh, en esta época, pues obviamente por diferentes características, ¿listo? Entonces, pues entre las principales características como tal de este movimiento se destacan varias, que primeramente pues es el antropocentrismo, que consistía como tal en la idea del ser humano como el centro de todas las cosas. Obviamente esto hace oposición como tal al pensamiento teológico o teocrático que se vivía pues durante la Edad Media y parte de la Edad Moderna, y pues obviamente iba a ser como tal ese cambio, ese que iba a tener como tal esa transición de que Dios ya no era el centro de todo, como se decían anteriormente en la Edad Media y parte de la Edad Moderna, sino que se empezó a cambiar ese pensamiento y ya no era el hombre lo importante, ya no era Dios el importante, sino el hombre era el que prácticamente se colocaba en el centro de todo, porque por sus diferentes características de pensamiento, que podía pues obviamente hacer diferentes, tener la capacidad como tal de razonar, entre otro tipo de situaciones, ¿listo? Pero aquí tengo que ser claro y pues obviamente otra de las características es que la figura como tal de Dios seguía siendo totalmente relevante, es decir, que Dios no va a perder un protagonismo a pesar de que el hombre queda o el humano queda por encima de o como centro de todas las cosas. Dios va a tener, digamos, una relevancia bastante interesante, pues obviamente que cumplía como tal un rol fundamental, un rol preponderante como tal con la concepción en la concepción del universo, es decir, que la teoría creacionista todavía era indispensable, digamos que era uno de los factores fundamentales para que para explicar como tal el origen de todo. ¿Listo? Espérame un segundito. Otra de las características, pues también es el uso de la razón como tal por sobre la fe, y se consideraba como tal la inteligencia humana como valor supremo para justificar la existencia. Entonces ahí vemos es el por qué hay ese cambio, hay esa transición entre que Dios es el centro de todo el humano y es por el uso como tal de la inteligencia. ¿Listo? Por otra parte, pues obviamente estas corrientes de pensamiento lo que hicieron fue difundir como tal el conocimiento y la educación, y pues obviamente permitieron a la población empoderarse pues frente al tema cultural, frente al tema intelectual, y pues obviamente dejar como tal de lado lo que caracterizaba la Edad Media, que era la ignorancia de absolutamente todo. Entonces todo el mundo, casi todos, o en su mayoría tenían acceso como tal al conocimiento, ¿listo? Eso para dejarlo claro, ¿listo? Entonces, pues, ¿cuál es la diferencia entre la Edad Moderna y la Edad Media? Pues que en la Edad Media solamente las clases altas, como lo era el clero y la nobleza, eran quienes accedían a la educación, ¿listo? Por otra parte, o otra característica de esta corriente de pensamiento es el interés por la filosofía, las ideas clásicas, y pues obviamente también se retomaban ideas de la antigua Grecia y la Roma, pues con la corriente del Renacimiento,
y pues obviamente cuyas costumbres habían sido abandonadas durante la Edad Media y en este momento pues digamos surgen nuevamente y pues obviamente ese interés por el arte plástico, por el arte humano, las esculturas humanas, entre otro tipo de situaciones, ¿listo? Y pues obviamente la belleza como tal del hombre, como lo denominaban ellos, ¿listo? Eh, Uno de los factores preponderantes o una de las características preponderantes de este periodo, de este contexto y de esta corriente de pensamiento es que pues prácticamente lo que hizo esta fue rechazar los principios y tradiciones de la Edad Media frente al tema religioso y que llevó obviamente a este movimiento intelectual denominado humanismo, pues prácticamente a mantener un énfasis en separar la iglesia como tal del Estado. ¿Por qué razón? Porque el Estado debía ser totalmente eh, individual, tenía que tomar decisiones obviamente bajo la razón y no bajo preceptos como tal religiosos, ¿listo? Entonces por esas razones que se empiezan a crear los estados laicos, la iglesia automáticamente se empieza a separar del Estado. ¿Por qué razón? Porque anteriormente toda decisión que se tomaba tenía que pedírsele permiso como tal a la iglesia para poder esto automáticamente aplicarla o practicarla. ¿Y por qué razón? Porque pues ellos decían que eso era lo que les decía Dios y si lo decía Dios era porque algo bueno iba a pasar, inclusive para poder acceder a alguna guerra o alguna situación de invasión, de extensión territorial, todo era pues permitido como tal o tenía que pedirle permiso como tal ¿a qué? A la iglesia para poder actuar, ¿listo? Entonces esto hace, o todas estas características, lo que hacen es, esperen un segundito, esto muchachos, yo al final voy a volver a revisar quiénes están conectados y quiénes no, ¿listo? Porque pues veo que hay gente que se está como que retirando de la clase y pues creen que seguramente van a estar 5 minutos, se van a ir ya, y no, listo, los puse en la lista. Entonces al final yo voy a volver a llamar lista para quien no se fue o quien abandonó pues la clase, pues lastimosamente lo siento, para mí no existió en toda la sesión, ¿vale? Sí. Entonces, retomando el tema, vemos que estas características pues, se difundieron gracias a varios aspectos, que primero fue la invención pues, de la imprenta, que permitió como tal la difusión de artículos y libros a nivel masivo y alcanzando a más personas. Por otra parte está el uso del lenguaje vulgar o común, que pues obviamente hizo que las personas se entendieran o fuera de fácil comprensión pues para la mayoría de la población. Y por otra parte, digamos, y el énfasis más importante como tal fue la apertura como tal de academias y universidades, que si bien es cierto ya existían, pues obviamente eso hizo que se abrieran muchas más y el acceso al conocimiento fuera, digamos, tuviera mayor cobertura, ¿listo? Entonces, pues obviamente esto permitió que diferentes sectores de la población tuvieran acceso a la educación como tal, ¿listo? Entonces, claro lo que es el humanismo hasta el momento. Sí, ¿Los señor. escucho? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna aclaración que requieran referente al tema del humanismo? No, señor. Sí, señor. Listo, ok, perfecto. Entonces, por otra parte, está la corriente como tal de pensamiento que se denominó el racionalismo, que pues si bien es cierto, también tiene algunas características similares a las otras corrientes, pero pues la vamos a determinar pues de la siguiente manera, que es un movimiento también filosófico sobre todo, no tanto intelectual, bueno, sí es intelectual obviamente, pero es un tema filosófico que tiene que ver con el tema del ser, de la esencia del hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues este surge como tal específicamente entre los siglos XVII y XVIII, es como tal su apogeo de este movimiento. Y pues esta corriente como tal sostenía que la razón era el principal mecanismo humano de adquisición de conocimientos, es decir, todo aquello que nosotros recibíamos de manera académica, pues era la razón la que prácticamente tenía que empezar a calificar, pues, o a mirar de que todo aquello que nosotros recibiéramos, si era cierto, si era verdadero, si era factible, digamos, como tal para el conocimiento humano. Entonces, pues, digamos que este movimiento, pues, lo que hizo fue automáticamente, pues, digamos, calificar o, digámoslo de alguna manera, determinar que si todo aquello que se recibía
en cuanto al tema académico, era factible para poder nosotros crecer sobre todo en el tema cultural, ¿listo? En ello o en este movimiento pues, se distinguía como una corriente también que se denominaba o se llama pues actualmente lo que es el empirismo. ¿Qué era el empirismo? Pues que era prácticamente todo conocimiento debía ser eh, buscado como tal de manera individual, de manera autónoma, donde pues si nosotros hablamos como tal que la educación de X docente, por ejemplo, hay un gran escritor colombiano que se llama Stanislao Zuleta, y el hombre pues adquirió conocimientos de manera empírica. ¿Qué significa eso? Que él lo hizo de manera individual, que no necesitó como tal de una universidad, ni mucho menos para adquirir los conocimientos, y es un profesor, o no es un profesor, es un personaje reconocidísimo que pues prácticamente todo su conocimiento lo adquirió de manera totalmente individual. El hombre no una carrera, no tiene absolutamente, digamos, un cartón que valide como tal sus conocimientos, pero todo aquello que explica o todo aquello que él expone, pues obviamente es basado como tal en libros de historia y en diferentes artículos humanos. Entonces eso también es importantísimo, ¿listo? Entonces, pues obviamente en esta situación, pues digamos que el empirismo lo que hace es que la importancia de los sentidos y la experiencia como vía hacia el aprendizaje sea fundamental, ¿listo? Por otra parte, pues el racionalismo como tal defendía algunos postulados y entre el cual, digamos, el más importante era que el conocimiento humano provenía como tal de la capacidad que cada uno tenía para razonar y pues algo obviamente que constituía como tal en sí mismo un cambio de pensamiento sustancial respecto a las épocas pasadas. Es decir, que ya automáticamente el hombre, el ser humano, la persona pues tenía esa capacidad como tal de meditar sobre todo en todo aquello que estudiaba, en todo aquello que recibía, entonces saber si de pronto todo aquello que miraba, que observaba, cuáles eran las razones del por qué existía, entre otras situaciones. Entonces, pues entre las características también de esto era pues la capacidad como tal para reflexionar sobre diferentes tipos de aspectos, pues obviamente respecto a otras épocas, que si bien es cierto en otras épocas, recordemos que era todo lo que nosotros recibíamos de educación, entre otras cosas, era totalmente impuesto, listo, algo impositivo, listo. Entonces, pues, obviamente esta situación, pues, se enfocan debido al rol como tal que cumplía la fe religiosa. Entonces, por esta razón ya se pudo hacer distintas reflexiones referente a temas específicos. En consecuencia, pues, obviamente esta corriente filosófica solo pudo surgir como tal gracias a los cambios culturales, sobre todo en el tema o la separación como tal de la religión pues, con el pensamiento humano. Entonces, pues da como tal cabida a que este movimiento se pueda implementar dentro de Europa, ¿listo? Entonces, es importantísimo tener claro que uno de los principales fundadores como tal de de esta corriente de pensamiento fue René Descartes, quien era pues un matemático, una persona bastante estudiada, bastante inteligente, bastante intelectual, que pues este prácticamente lo que buscaba era convertir la filosofía como tal en una disciplina científica, es decir, que la filosofía pudiera explicar muchas cosas, pero pues si bien es cierto, no, la filosofía no tiene fundamentos científicos. ¿Por qué? Porque el pensamiento filosófico es bastante complejo y digamos que es difícil de explicar mediante pues métodos científicos, ¿listo? Sin embargo, pues debido a esta situación, pues él eh, pudo, digamos, hallar cierto tipo de verdades universales, así que pues él escribió un libro que se denominó El discurso del método, no sé si ustedes lo hayan escuchado, y que propuso pues 4 reglas para toda investigación filosófica, que también la ciencia tomó, digamos, esos aportes para también las distintas investigaciones, me disculparán las redundancias, también científicas, ¿listo? Que la primera, pues, es la evidencia, que solo es verdadero lo que no causa dudas al pensamiento. Es decir, cuando hablamos de evidencia es que todo lo que nosotros hacemos para una investigación tiene que ser explicado bajo, bajo leyes existentes. ¿Listo? La evidencia tiene que ser visible, tiene que ser tangible
para poder saber que es una investigación filosófica o científica. Por otra parte está el análisis, que es entender algo reduciéndolo a sus partes constitutivas, es decir, ¿esto para qué me va a servir? El análisis es, esto me va a servir para tal cosa, simplemente te da como una explicación a esto. Por otra parte está la deducción, que es encontrar verdades complejas a partir de las simples conocidas, es deducir automáticamente qué espero con esta investigación o qué espero con esto que estoy haciendo. ¿Listo? Y por último punto está la comprobación, que es asegurarse de que lo conocido mediante la razón siga estas 4 leyes establecidas. ¿Qué quiere decir? Que usted, después de la investigación y después de estudiar y volverlo ciencia, usted tiene que comprobar por qué lo volvió ciencia. ¿Listo? Y eso es lo que hace como tal la ciencia en general. ¿Listo? Entonces, en este orden de ideas, vemos que el racionalismo como tal se caracterizó por las siguientes, digamos, puntos, por los siguientes puntos, que primeramente, pues es sostener como tal la razón y el pensamiento como la fuente de todo conocimiento humano, lo que les expliqué anteriormente. Eso era lo único fundamental para el pensamiento humano, ¿listo? Por otra parte está el tema ¿de qué? Bueno, digamos que hay un concepto que es el innatismo, que pues tiene que ver que, si bien es cierto, pues digamos que la razón lo hace fundamental para poder existir, digamos, el tema del conocimiento, y digamos que Dios se deja un poco de lado. Aquí hay un término que se denomina innatismo, que es importante tenerlo en cuenta, porque a pesar de esto, pues los racionalistas no dejaron a Dios de lado, y pues digamos tenían una teoría como tal, una creencia, y era que como tal en el espíritu humano pues existen ideas preconcebidas nacidas con él, opuestas allí por Dios, es decir, que Dios también jugaba un papel fundamental y no era olvidado de todo, a pesar de que se decía que el pensamiento debía ser racional y no tenía que ver nada las creencias religiosas. ¿Listo? Eh, por otra parte, jugó un papel fundamental como tal el papel laico y antirreligioso que se determinó en esta situación. Pues obviamente, como le digo, tema de la separación Estado y religión, Estado e Iglesia, que pues iba a fundamentar como tal distintas leyes políticas. Y pues sus principales defensores como tal provenían de Francia, Alemania y otros países de la Europa continental, opuestos como tal al empirismo proveniente de Inglaterra. Es decir, que de estos países, digamos que fue el mayor apogeo del racionalismo. ¿Listo? Eh, ¿Alguna duda, alguna aclaración que requieran respecto a este tema del racionalismo? No, No, señor. nada. Listo, bien, ok. Y ya para terminar, pues nosotros tenemos, y para ser breves, pues tenemos también el antropocentrismo, que es muy similar al humanismo, que tiene unas características pues un poco diferentes, pero pues son mínimas. Pero pues obviamente este antropocentrismo pues es una corriente también filosófica que tuvo su origen como tal en la época renacentista en Europa, y pues sobre cuál el hombre como tal es la medida de todas las cosas, es decir, el hombre lo es todo. O sea, todo aquello, digamos, que haga el hombre tiene un factor fundamental, preponderante, y pues obviamente, digamos, si bien es cierto, en el humanismo se habla de que el hombre es centro de todo, pues aquí prácticamente lo ratifica. ¿Pero por qué razón? Pues obviamente esta palabra viene como tal de una expresión como tal latina que se denomina antropo, que quiere decir hombre, y el sufijo ismo, que quiere decir movimiento. Es decir, es un movimiento que va en torno como tal a el estudio del hombre, y tiene sus antecedentes pues directos en el humanismo teológico de la Baja Edad Media. Entonces aquí vemos que tienen características fundamentales con el tema del humanismo. ¿Listo? Esto lo que hizo fue revalorizar como tal al ser humano en tanto creación divina. Aquí juegan un papel muy importante algunos autores que vamos a nombrar a continuación. Y con el paso del tiempo, pues este planteamiento derivó en la valoración del hombre en sí mismo y la transformación que ocurrió bajo la influencia de los clásicos grecorratinos. ¿Listo? Parte de los postulados del antropocentrismo pues están relacionados con transformaciones históricas como la secularización del saber y de la sociedad. ¿Qué quiere decir eso? Que todo saber y todo conocimiento de la sociedad, o todo cambio de la sociedad, tiene que ser de manera totalmente secular, es decir, no meter a Dios dentro de este tipo de aspectos. Por otro lado, pues vemos que eh,
en el antropocentrismo pues se dan como tal apogeos también, ¿no? Dentro del antropocentrismo, dentro del estudio del hombre, como tal se da el estudio en las diferentes en universidades, sobre todo en temas como la antropología, donde pues digamos estudia como tal al ser como esencia, más no como persona, es decir, cuáles son las verdaderas facultades que tiene el hombre, entre otro tipo de situación. Y pues obviamente esto lo que hace es pues tratar de comprender o de tener una comprensión del hombre como totalidad de todo, es decir, estudian los que son pues aspectos fundamentales como es el tema del placer, el tema de la dignidad, la libertad, entre otros tipos de situaciones. Y cuando hablamos de placer, hablamos de felicidad, hablamos de que de sentirse pues uno, ¿cómo decirlo?, completo, entre otro tipo de situaciones, y pues obviamente el placer conlleva mucho, sobre todo en este aspecto, el tema de la sexualidad, bueno, entre otro tipo de situaciones, ¿listo? Entonces, pues obviamente lo que hace esto es revalorizar el humano a través del estudio de la antigüedad clásica y la aparición del concepto de la autonomía del arte. Una de las fundamentales, una fundamental una obra de arte fundamental dentro de este tema del antropocentrismo está El hombre de Vitruvio, que pues lo dibuja Da Vinci. Si ustedes han visto esta película, El Código Da Vinci, o bueno, si han visto algunos aspectos, es ese hombre que está dentro de un círculo con los brazos abiertos y mostrando también pues obviamente que el hombre ha sido creado de manera tan perfecta que si extiende sus brazos y sus pies de manera pues hacia todos lados va a crear un círculo perfecto. Pues obviamente también habla mucho o se enfrasca mucho en la geometría, ¿listo? Entonces, pues estas son las tres corrientes de pensamiento, digamos que son las más importantes de la época y que pues obviamente esto también se va a enmarcar dentro de las diferentes, dentro de las diferentes, ¿qué? Dentro de las diferentes sociedades actuales, ¿no? Y esto pues va a tener pues obviamente su evolución, sus cambios y pues van a ser, digamos, o va a complementar como tal corrientes que surgen posteriormente tiempo después. ¿Listo? Entonces, pues en este orden de ideas yo les dejé dos preguntas muy sencillas que ustedes pues podrán desarrollar de manera autónoma, obviamente ustedes lo van a hacer con sus palabras y que pues obviamente esto va a generar que pues ustedes tengan un mayor conocimiento. De igual manera pues al final de la guía, como siempre, ustedes van a encontrar 4 links o referencias bibliográficas para poder profundizar en el tema, ¿listo? Entonces, y otra pues es determinar si el desarrollo o el surgimiento de las diferentes corrientes de pensamiento es indispensable para la sociedad actual. Eso sí se lo dejo en manos de ustedes, que ustedes puedan investigar, puedan profundizar en este tema y, y responder si esto es indispensable o estas corrientes han sido indispensables para nuestra sociedad, ¿listo? Y deben justificar la respuesta. Estas son las preguntas que ustedes van a hacer, ¿listo? Entonces, pues, no siendo más muchachos, voy a llamar nuevamente lista eh, para poder verificar si todos están o si se fue algún estudiante. ¿Listo? Entonces, esperen un segundito para la grabación. Muchachos, gracias por la asistencia. Gracias por el tiempo y por todo. ¿Tienen alguna pregunta, alguna aclaración, alguna duda que requieran referente a este tema? No, señor. Lo entendí claro. Listo, nadie entonces tiene preguntas, todo claro. Asumo que el tema totalmente entendido, ¿cierto? Señor. Entonces,